y medios de comunicación sobre la investigación en curso del fallecimiento de una lactante menor de 6 meses de edad, ocurrido el pasado 11 de abril en la ciudad de La Ceiba. De acuerdo con la investigación preliminar, la menor recibió el 10 de abril vacunas correspondientes a su esquema primario, hexavalente, neumococo y vitamina A, aplicadas bajo condiciones adecuadas, con insumos certificados, cadena de frío garantizada y técnica de aplicación supervisada por personal del establecimiento policlínico metropolitano. Según lo referido por familiares de la menor fallecida a los medios de comunicación, la lactante presentó los siguientes síntomas: fiebre, dificultad respiratoria, salida de líquidos por boca, fosas nasales y abdomen globoso. Aproximadamente entre 10 y 12 horas posterior a la aplicación de la vacuna, el fallecimiento fue reportado a las 2 de la madrugada del 11 de abril del 2026. Durante la investigación se identificó que la menor recibió atención médica por cuadro febril y respiratorio el jueves 2 de abril en una clínica, por el cual recibió tratamiento médico previo. El 10 de abril la menor fue llevada al Policlínico Metropolitano perteneciente a esta región de salud, donde posterior a evaluación clínica referida por su mamá, fue considerada apta para la aplicación de sus vacunas. La revisión inicial del caso por el equipo técnico de esta región no ha identificado irregularidades en el proceso de vacunación ni eventos similares en otros niños vacunados el mismo día, por lo que hasta este momento se considera un evento aislado. El caso continúa en espera del resultado de autopsia por el Ministerio Público, la cual será determinante para establecer la causa oficial de la muerte. Actualmente no se ha establecido una relación causal entre la vacunación y el fallecimiento. La Secretaría de Salud reitera el compromiso con la transparencia, así como la seguridad y eficacia del programa ampliado de inmunizaciones, el cual ha demostrado ser seguros, eficaces y fundamentales para la prevención de enfermedades. Las vacunas que se aplican en el país cumplen con estrictos estándares de calidad y son supervisadas permanentemente, por lo que se hace el llamado a la población a continuar cumpliendo con los esquemas de inmunización para salvaguardar la salud. La Ceiba, Atlántida, 13 de abril del 2026. A continuación, le daremos la palabra a la doctora Ingrid Vanessa Medina, jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud, donde nos va a dar un consenso epidemiológico en lo que consisten los ESAVIs. Doctora, tiene la palabra. Muy buenos días a todos, ¿verdad? Pues los ESAVI, o los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización en un contexto epidemiológico. En el contexto epidemiológico de la vigilancia de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, Honduras se adhirió a este sistema de vigilancia como marco de referencia, con la finalidad de dar seguimiento a todas las acciones implementadas para fortalecer el ciclo de la vigilancia de los ESAVI y los EVADIE en el país. El objetivo general en la vigilancia de los ESAVI en el nivel de establecimiento es la detección temprana, notificación y análisis de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, de tal manera que se puede organizar una respuesta rápida y efectiva que permita minimizar la repercusión negativa en la salud de los individuos y en el programa de inmunización, y prevenir la aparición de eventos adicionales o su recurrencia.
Son participantes de esta vigilancia personales técnicos del Departamento de Vigilancia del Marco Normativo, Farmacovigilancia, Programa Ampliado de Inmunizaciones y la Unidad de Vigilancia de la Salud. Dentro de los datos estadísticos regionales para la región de Atlántida, los eventos supuestamente atribuibles a vacunas tenemos un promedio de 5 por año en los últimos 5 años. Dentro de estos corresponden a ESAVIS no graves y ESAVIS graves, en los cuales el 95% del total de los ESAVIS en promedio de los 5 años han sido no graves y un 5% grave sin notificación de fallecimiento hasta el mencionado anteriormente en el comunicado, a los cuales se les realiza un proceso de investigación que conlleva datos clínicos, vacunación, vacuna y epidemiológicos para desarrollar el análisis de la causalidad y poder hacer clasificación del caso y desarrollar estrategias que corresponden a los resultados. El ESAVI se define como cualquier situación de salud, signo, hallazgo anormal de laboratorio, síntoma o enfermedad desfavorable y no intencionada que ocurre luego de la vacunación o inmunización y que no necesariamente tiene una relación causal con el proceso de vacunación o con la vacuna. Es un concepto clave en la farmacovigilancia de vacunas y en la seguridad de los programas de inmunización. Como finalidad, esta vigilancia busca el análisis de la causalidad para establecer el nivel de certeza en el que se puede afirmar que la vacuna o el proceso de vacunación fue el origen o la causa del cuadro clínico y los síntomas o signos observados en la persona vacunada. Existe un manual de vigilancia de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación para la región de las Américas, el cual fue de los primeros pasos hacia la construcción de un sistema de fortalecimiento regional de vigilancia en los procesos de vacunación. Este manual establece que en la notificación e investigación de un evento es necesario que un comité nacional de expertos clasifique el caso según la causalidad de la Organización Mundial de la Salud a través del Comité Panamericano de Vacunación Segura. Y esto se crea como respuesta a la introducción de vacunas nuevas o a eventos donde los ESAVI se declaran como graves. Sin embargo, no todas las situaciones médicas que ocurren luego de la administración de una vacuna se deben a esta o a la vacunación, dado que con frecuencia otras situaciones inherentes al estado fisiológico de la persona o derivadas de enfermedades que aparecen de manera simultánea con la vacunación o luego de ella, y también pueden explicar el evento o se solapan con los signos, síntomas o hallazgos presentes en la persona vacunada. Cada país establece protocolos de atención de casos de muertes ocurridos luego de la administración de una vacuna, con sospecha de un evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización, como la causa de muerte. Dichos protocolos deben considerarse en coordinación entre autoridades nacionales de medicina legal y las autoridades de vigilancia epidemiológica. Es necesario aclarar que no se debe clasificar el diagnóstico de muerte como un ESAVI, sino que el ESAVI corresponde al diagnóstico de una posible causa de muerte. Para eso se requiere la revisión completa de datos clínicos del caso antes de la administración hasta la atención médica, si lo hubo, y hasta el desenlace. Si la muerte ocurrió en el domicilio del individuo vacunado, se debe seguir el procedimiento médico legal que establezcan las autoridades locales competentes. En la mayoría de los casos es necesario realizar la autopsia para determinar la causa de muerte, dado que pueden ser muertes súbitas sin historia previa que sugieran con claridad una causa relacionada con la vacuna. De conformidad con la visión de seguridad de vacunas y de la vacunación, todos los países de la región de las Américas disponen de sistemas nacionales fortalecidos para la vigilancia de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, con distintos niveles de madurez y que dependen de una variedad de actores y sectores. En conclusión, los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización en Honduras constituyen un pilar fundamental para garantizar la seguridad de los programas de inmunización y la confianza de la población en las vacunas. Este sistema, alineado al marco regional de las Américas con el respaldo de organismos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, permite la detección temprana, notificación, investigación y análisis de causalidad de los eventos, diferenciando aquellos realmente vinculados a la vacunación de los que obedecen o a otras causas médicas o fisiológicas. La experiencia en la región
de Atlántida muestra que la mayoría de los casos de eventos supuestamente atribuibles a vacunación son no graves, lo que refleja la seguridad general de las vacunas, pero también subraya la importancia de contar con protocolos claros para la atención de procesos de vacunación, así como de eventos graves y sospechas de muertes asociadas. A continuación, le daremos la palabra al doctor José Almentares, médico pediatra y presidente, ¿verdad, doctor? Fundación de la Asociación de Pediatras de aquí de Honduras. Doctor, su abordaje es en relación al abordaje clínico del evento supuestamente atribuible a la muerte de la infante menor, abordando la parte vacunal y la parte en sí de lo que es, en el concepto de él, la muerte de la niña. Muy buenos días. En primer lugar, decirles que para poder abordar estos casos de supuesta muerte asociada a la aplicación de biológicos o vacunas, se necesita también un protocolo que tenemos en donde tenemos que revisar muchos aspectos de la historia clínica de la niña. Tenemos muy poca información todavía, a pesar de que se han recabado muchos datos, pero todavía se necesita ahondar más en la historia clínica. Por ejemplo, los datos primero de familiares, qué número de niño es, si es niño único, si fue producto de un embarazo deseado o dentro de un hogar estable, o si es un embarazo que fue correctamente seguido durante los 9 meses, si tuvo un parto normal, si la niña presentaba un peso adecuado, si una niña de término con un peso adecuado, o si durante los 6 meses de evolución ella se ha desarrollado de una manera apropiada. Nosotros evaluamos los niños cada mes en el primer semestre para ver su crecimiento y desarrollo y poderlos estandarizar y saber si son apropiados. Y lo que entendemos es que tuvo sus primeras 2 vacunas sin ningún problema, ya había recibido estas vacunas a los 2 y 4 meses y posiblemente recibió la BCG y la hepatitis B cuando nació. Entonces, aparentemente no hay ningún dato que nos diga cómo estaba el estado general de la niña, excepto por una consulta que había tenido una semana antes, en donde se presentó con un cuadro respiratorio primero alto y después bajo con tos y flema, y que se manejó solamente de manera sintomática, pero también recibió antibióticos durante 6 a 7 días. 8 días después del inicio de ese tratamiento es que la niña recibe su vacunación. Ya después de la vacunación, pues el evento que se presentó es que aparentemente la niña llegó a su casa, como a las 6, 8 horas comenzó con fiebre. Después hay unos datos vagos de decir que la niña tenía, pues lo que los familiares pudieron decir es que tenía mucha fiebre, tenía salivadera o espuma por la boca, y de ahí tuvo distensión abdominal y dificultad respiratoria, y al final vino el deceso. Pero en ese tiempo, en ese periodo en que se inició todo el problema, que fue como a las 6 de la tarde probablemente, hasta las 2 de la mañana, la evolución de la enfermedad tiene muchos datos. No se instalan de un solo, sino que la instalación de los signos y síntomas es progresiva. Por eso que ahí tenemos que ahondar en la historia clínica, qué fue lo que pasó, qué observaron, qué se fue incrementando, qué usaron, si le usaron alguna medicación para combatir la temperatura o el llanto. Todas esas cosas todavía
están por resolverse, porque como ustedes saben, este es un caso abierto, es una investigación abierta. Entonces, hasta este momento, el problema fundamental es que hubo una vacunación y todos, pues, obviamente como humanos tenemos esa incertidumbre de si puede ser un medicamento o si pudo haber sido colocada de manera inadecuada, pero como ustedes ya vieron, los reportes anteriores, todo el protocolo que se hace para la inmunización en la actualidad es bien seguro, porque como ustedes saben, una situación de estas es delicada tanto para la familia que pierde un ser querido como para toda la comunidad que podría verse afectada en el sentido de que se tuviese la duda de que las vacunas pudieran producir algún daño. Entonces, por eso todavía no podemos con certeza decir al 100% qué fue lo que pasó. Por eso se hace la autopsia. Todavía no hay ningún dato sobre ella y posiblemente no lo tengamos tan pronto, pero al final es un caso abierto. Pues nosotros nos unimos al dolor de la familia, pero también hacemos esfuerzos para que esta situación se aclare y todos quedemos seguros de que estas inmunizaciones que estamos utilizando son seguras. Yo tengo mucho tiempo de vacunar, ya son 40 años, y he visto eventos fuertes, pero muerte en sí no he observado con las vacunas. Así que, pues esta es mi participación al respecto y si más adelante hay preguntas, con mucho gusto. Agradecemos la presencia y la opinión del doctor José Almendares, médico pediatra y presidente de la Asociación de los Pediatras de aquí de Atlántida. También la participación, ¿verdad?, de la doctora Ingrid Medina, jefa de la Unidad de Vigilancia de la Salud, y de nuestra jefa regional, la doctora Claudia Cartagena. Posteriormente, pues va a haber un espacio, ¿verdad?, para que ustedes como medios de comunicación puedan hacerle preguntas a los participantes de nuestra mesa principal. Al lote de vacunas que se le aplicó a esta bebé, han tomado una determinación si se saca y se continúa aplicando ese mismo lote de vacunas a los demás fases. Bueno, como yo mencionaba en la lectura de los datos, ¿verdad? El esquema de vacunación tiene protocolos y en este caso las vacunas también. Entonces, el lote y se revisó todo los frascos utilizados para el esquema de vacunación y no tienen ninguna alteración. Por lo tanto, hasta este momento, ¿verdad? Como tal, los frascos ya habían sido utilizados, fueron utilizados, ¿verdad? Y están bajo resguardo para si se requiere algún estudio posterior. En lo que yo mencionaba, en la clasificación del caso es un conjunto de datos clínicos, epidemiológicos y de vacunación. Entonces, en el contexto nacional son expertos que solicitarán en algún momento si hay que hacerle análisis a los frascos de vacuna, ¿verdad? Como tal, posterior quizás a lo que emita la autopsia médico-legal. Pero también voy a dejar a la LIC Eunice, ¿verdad?, que es la enlace del programa ampliado de inmunizaciones, para que ella les dé un poquito más de contexto de lo que requiere la vacunación. Sí, buenos días. La vacuna que utilizamos, ¿verdad?, es la vacuna hexavalente con lote. Buenos días. La vacuna que se utilizó es la vacuna hexavalente con lote 2433X013 a vencer en abril del 2027. Esta vacuna tiene un monitor donde nos dice si la vacuna ha sido expuesta, ¿verdad? Y aquí lo tiene. Esta es su caja primaria y este es el frasco de vacuna. La siguiente vacuna es la vacuna neumococo, que es esta. Tiene su monitor también
y el número de lote es B2969, a vencer en julio del 2026. Y la vitamina A, que es esta, que tenemos un lote S23209711 y a vencer en noviembre del 2026. Sí, esas tres. En cuanto al personal que la aplicó también, sin duda habrá una manipulación o una mala praxis en cuanto a ese tema. Buenos días. Una vez más, como lo menciona en el comunicado, el personal del establecimiento metropolitano estaba bajo supervisión del personal superior de la sala de vacuna. Como se los hice mención, toda la revisión inicial del caso, que fue iniciada por el equipo técnico de esta región, hasta el momento no ha identificado ninguna irregularidad en el proceso, ni eventos similares en ninguno de los otros niños que fue vacunado ese mismo día y en esa mañana. Buenos días. Yo estoy en la Casa de Habitación de los menores y le llamé a los demás compañeros también para que estuvieran presentes, últimamente haciendo otras actividades. Desconozco muy bien en el caso, pero he informado con responsabilidad, ¿verdad? En ningún momento hemos señalado a la Secretaría de responsable, pero si quisiera saber yo, a título personal, realmente habrán sido los padres los responsables o cuál es el protocolo después de que un menor es vacunado, y también consultar si, a pesar de que mencionaron todos los datos, de que estaban bajo supervisión los personal, hay alguna auditoría interna y el Ministerio Público tendrá algo que ver, pues. Como institución responsable, nosotros no podemos venir a echarle culpa ni a la familia ni al personal mientras no se haga la autopsia determinante, y los resultados que arrojan estos, eso lo va a determinar el Ministerio Público. No somos nosotros como institución de salud, como se les hago mención en el comunicado. La autopsia no tiene validez esta conferencia entonces, doctora, porque había que esperar entonces el resultado. El comunicado se hace referente por la investigación inicial dado por la situación vacunal que se refiere el personal de la familia de la lactante fallecida. A eso nos vamos a llamar, y es por ello la conferencia de prensa, para que toda la población esté entendida que durante el proceso de vacunación hasta el momento no hemos encontrado ningún fallo dentro de lo que nosotros realizamos tanto en el establecimiento de salud metropolitano. Sí, buenos días. En caso de que la autopsia arroje de que haya algún tipo de responsabilidad del personal de salud, ¿cuál van a ser las actuaciones? Porque hay que hablar de sus posiciones también, porque no hay en este momento algo que nos indique es responsabilidad de ustedes o responsabilidad del padre de familia. Bueno, creo que ya ustedes entraron un poquito tarde, junto con el compañero de atrás. Les dijimos que nos esperaban, pero iniciaron. Bueno, nosotros tenemos una hora a iniciar, entonces mi contexto va... Nosotros teníamos otras notas que tuvimos. Bueno, mi compañero, mi contexto va en que yo di lectura a un protocolo de los eventos supuestamente atribuibles a vacunación. ¿Por qué lo mencioné? Porque todo vacuna tiene programado un evento supuestamente atribuible a la vacunación e inmunización, y esto está avalado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y en el contexto yo mencioné el manual que se utiliza para esta vigilancia, y ahí dice que es un comité de expertos panamericano de vacunación segura, que con todos los resultados clínicos, epidemiológicos de vacunación y médicos legales, los que determinarán, ¿verdad?, la causalidad del evento. La causalidad significa si realmente el fallecimiento es atribuible a la inmunización o vacunación, o son eventos inherentes y solapados a la vacunación. Entonces, acá yo lo mencioné, es un comité nacional de expertos e internacionales que, con todos los datos que nosotros como Secretaría de Salud le brindemos y las autoridades médico-legales le brinden, entonces podrán analizar el caso y determinarán la causalidad. Y correspondiente, bueno, a la parte de lo del recurso humano, entonces le dejo la palabra a la doctora.
Referente a lo del recurso humano, nosotros tenemos también nuestros asesores legales que son los que van a determinar, por supuesto, en unidad con nivel central, para determinar qué acciones se van a llevar en ese caso. Es probable que haya existido una broncoaspiración, problemas que no tenemos el resultado de la próxima, pero en base a su experiencia. Sí, bueno, son, como le digo, son supuestos, pero digamos que cuando tienes un paciente que este paciente tuvo que tener un periodo de agonía, ¿no? Entonces, el periodo de agonía puede haber vómitos es probable porque es parte del proceso de agonía, ¿no? Entonces, pero es un suponer, por eso es que digo que ese periodo en que el niño estuvo bien grave, ese era el momento en que se tenían que seguir todo para ver en dónde estaba el problema. Y entonces hasta ahí estamos vendados, con los ojos vendados, pero sí, un paciente que está muy grave puede aspirar. ¿Cuál es el proceso después de que los padres vacunan a sus bebés? Y también equimosis, doctor, ¿qué es? ¿Y qué lo produce? Si lo dije mal, disculpen. Bien, primero, Antonio, te voy a responder la primera pregunta, que ciertamente nosotros siempre le explicamos a los papás que las vacunas son seguras, pero tienen efectos adversos, como por ejemplo fiebre, dolor en el sitio de inyección, enrojecimiento, a veces hasta cosas más fuertes, ¿verdad? Como por ejemplo que se pongan débiles o muy decaídos. Entonces, si una de estas signos se vuelve un llanto intenso, estos ya se conocen como signos de alarma, entonces estos pacientes deben asistir a una emergencia para que se les revise o se les deje en observación para ver qué es lo que está sucediendo. Precisamente eso creo que se hace en nuestros centros se le advierte al paciente que a pesar de todo, pues siempre tenga esa observación y sino que se dirija a la emergencia para que lo revisen. Y la segunda pregunta, Antonio, que me hiciste, por favor. ¿Equimosis o equimosis? Ah, sí. Cuando hay sangre que se derrama a los tejidos subcutáneos, en la piel, la sangre se va oxidando, va teniendo un periodo de reducción y entonces muestra un color primero rojo y después se vuelve morado. Es el resultado muchas veces de un trauma, un traumatismo, o desconozco mucho lo que es ya la parte de post-mortem, que lo ven más la gente de patología forense, de que si un cuerpo ha permanecido mucho tiempo sobre un lado, un costado, sobre su abdomen, pueda depositarse ahí algo de sangre, podría ser. Pero también lo más común que nosotros observamos en la clínica es que una equimosis es secundaria a un traumatismo. Doctor, una pregunta. Con su experiencia, su estadía en salud, anteriormente hubo algún caso similar a lo de esta lactante, doctor, según la aplicación de la vacuna. Bien, de que sea atribuido a la vacunación en sí y que se haya dicho sí fue la vacuna, no, nunca he visto. En lo personal he tenido casos fuertes, ¿verdad? Casos muy difíciles de manejar después de la vacunación, con mucha fiebre, decaimiento, y que he tenido que apoyar a las familias para que pasen bien ese periodo, pero muerte no. Que pueda decir yo que fue eso precisamente lo que nunca he tenido. Aquí la conferencia de prensa brindada por la Secretaría de Salud referente. Así es, ya está en la conferencia de prensa que ha dado salud respecto a este tema con la muerte de esta pequeñita